escuchar la palabra de Dios. Y lo que Dios puso en mi corazón para nuestra iglesia, para nuestros hermanos, para edificación de nuestra iglesia, es la disciplina en la iglesia de Corintios. La disciplina en la iglesia de Corintios. Creo que a nadie le gusta la disciplina, ¿cierto? A nadie nos gusta ser disciplinados, a nadie le gusta, a los niños no les gusta que los disciplinen, no les gusta que lo rete el papá, la mamá, pero a veces es necesario, por amor a él. La disciplina es como cuando ustedes disciplinan a sus hijos. ¿Alguien ha disciplinado alguna vez a sus hijos? Muchos, ¿no es cierto? Sobre todo las mamás, ¿cierto? Le ha tocado la gran responsabilidad de a veces de castigar a su hijo y que a veces no queremos, nos duele, pero es necesario para corregirlo, para que él obedezca, ¿cierto? La disciplina en la iglesia es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero hoy día vamos a ver el ejemplo en las cartas de Pablo, en la primera y segunda carta de los Corintios, que son cartas, y yo cuando empecé a leer Corintios, empecé a leer las cartas, empecé a leerlo como carta y no como libro, sino como carta. Y cuando empecé a leerlo como carta, entendí muchas cosas que hace mucho tiempo no podía entender. Y ahora las puedo discernir bien porque las leí como una carta dirigida con un propósito a personas con un propósito. Primero vamos a conocer un poco la historia de la iglesia de Corintios, dónde estaba inserta. La iglesia estaba inserta en la ciudad de Corintios, una de las ciudades más importantes de Grecia. Además tenía 2 puertos de comercio y mucha gente extranjera llegaba y transitaba por esta urbe. Era conocida como una ciudad de libertad sexual, donde fue común oír la frase "vamos a corintiar". De ahí la palabra fornicación, que usa mucho Pablo en esta carta. Importante es también recordar que este libro es una carta dirigida especialmente a la iglesia de Corintios, una iglesia amada por Pablo, dirigida por el pastor Tito, pero con muchas cosas carnales. Los hermanos no le daban la importancia a todo el pecado que había aquí en el entonces en esa iglesia. Se observa en casi toda la primera epístola que Pablo los amonesta. En toda la primera epístola, la primera Corintios, si ustedes se dedican a leer, hermanos, pura amonestación de Pablo, puro reto de Pablo hacia la iglesia de Corintios. Pablo los amonesta para corregir varios pecados que se practicaban. Sin embargo, vemos en la segunda carta un cambio en la iglesia. Segunda de Corintios, hay un cambio de actitud de parte de Pablo. Pablo observó el arrepentimiento de la iglesia, les consuela y les anima a retomar su responsabilidad de predicar el evangelio de Cristo. Vamos a orar. Santo Dios, en el nombre de Jesús le ruego su ayuda, su bendición por este mensaje, su palabra. No es fácil, Señor, enseñar acerca de este tema. Es un tema fuerte para toda la iglesia, Señor, para todos en general. Y cada cual, uno de nosotros, podemos también caer en esto, Señor. Y por eso la iglesia tenemos que tener claro cómo actuar en estos momentos que son fuertes para la iglesia, pero que son buenos. Santo Dios, yo le ruego su bendición por su palabra y por cada uno de los hermanos que están acá presentes, reunidos, Señor, escuchando atentos su palabra, que usted les anime, Señor, y les fortifique este mensaje. En el nombre santo de Jesús se lo ruego. Amén. Algunos de los pecados que podemos ver en la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 20 al 21, dice la palabra de Dios. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todos estos pecados
habían en la iglesia de Corintios, pero que aún más, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Podemos observar, la iglesia de Corintios había muchísima carnalidad, muchísimos pecados, y que hoy en día en las iglesias también hay. No tiene una diferencia a veces. Muchas iglesias no hay diferencia entre lo que es el mundo y la iglesia de Dios. Esto era el contexto de la iglesia de Corinto, hermanos. La iglesia de Corinto la fundó el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo en uno de los viajes misioneros de Pablo. ¿Ya? Pablo amaba mucho a esta iglesia. Eran sus bebés espirituales, eran sus hijos espirituales. Él los engendró. Y ese es el contexto. La disciplina. La disciplina es un castigo, o también la Biblia lo habla como azote, para ordenar y enderezar la vida de un individuo con el único propósito de su bien, de su bienestar. Eso es la disciplina, es corregir lo que está incorrecto. El principio de la disciplina, lo podemos ver que hay dos principios, yo pude encontrar en la palabra de Dios, hay dos principios que tienen que haber en la disciplina, que no pueden faltar, que son el amor y que es la humildad. Son dos principios, tanto del que ejecuta la disciplina como el que recibe la disciplina. Tienen que haber dos actitudes, dos cosas muy importantes para Dios. Y lo vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, el Señor, nosotros somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, y si nosotros desobedecemos a nuestros padres, nos va a llegar de su disciplina, nos va a llegar su castigo. ¿Por qué? Porque Él dice, al hijo que Él ama, disciplina. Por eso yo le decía, hermano, es como un papá con un hijo. El papá que realmente ama a su hijo, lo disciplina, para que él sea un hombre o una mujer de bien. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Que entendamos que nosotros actuar como un padre actúa con un hijo. Y ver la disciplina de ese punto de vista, hermanos, cuando nos toque a nosotros. El amor. Dios nos disciplina por amor a nosotros. Pablo aplica este mismo concepto con la iglesia de Corintios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. No escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Pablo le está escribiendo esta primera carta de amonestación, de reto a la iglesia de Corintios, no porque él quería destruir la iglesia, sino porque él amaba a esa iglesia. Como a hijos amados, él los trataba. Y por eso él estaba tan enojado con ellos. Él los trataba como sus propios hijos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. 2 Corintios 2, 4.
porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, esta primera carta, no para que fueseis contristados o entristecidos, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Principio, el amor. El primer principio para disciplinar, el amor. Y Pablo lo ejecutó con la iglesia de Corintio. ¿Por qué? Porque los amaba. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. Cuando a mí me toca la disciplina, ¿qué tengo que hacer yo? Recibir esa disciplina, porque la persona que lo está haciendo, o la iglesia que lo está haciendo, o el hermano que lo está haciendo, o el pastor que lo está haciendo por amor a mí, porque me ama. ¿Entender eso, hermanos? Y la persona que lo ejecuta de la misma forma, de la misma forma. Y el segundo principio, la humildad. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este principio tiene que haber en la persona afectada. Tiene que haber humildad. Tiene que haber humildad. Para recibir el reto, para reconocer la falta. Tiene que haber humildad. 2 Corintios capítulo 7. ¿Qué hizo Pablo? 2 Corintios capítulo 7, versículo 6. Dice también 7:6, dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, para que podamos aplicar la consolación o la restauración del hermano. Tiene que haber humildad y reconocimiento de la falta de parte del hermano. Si no hay ese reconocimiento, ¿a quién voy a restaurar si no se reconoce la falta? Si no hay humildad de parte de la persona, si hay soberbia, no, es que a mí yo no hice nada, no, es que tú no tenés por qué, yo no tengo por qué reconocer nada. A lo mejor no hiciste nada, pero tus hechos, tu resultado, estás actuando equivocadamente y soberbiamente. Dos principios, el amor y la humildad. Tenemos que tenerlo claro, hermanos, dentro de la disciplina. Segundo, el propósito de la disciplina. Tiene, por lo menos yo encontré 3 propósitos. La santificación de la iglesia, la edificación de la iglesia y la restauración y consuelo del hermano o los hermanos que estén en disciplina. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12, versículos del 9 al 11. Estamos viendo la santificación. El propósito de la disciplina es la santificación de la iglesia, el apartarse. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Participar de la santidad del Señor. ¿Cómo? Apartándome. Después vamos a ver este punto en forma más detallada. Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios, cuando Pablo le escribe a la iglesia, versículo 1,
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los apartados, a los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Quiénes somos nosotros en la iglesia? Santificados, apartados para el Señor. Eso es santificación, hermanos. Es apartarse para santificación, no para el pecado. La edificación de la iglesia, 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículos 10, 8. Capítulo 10, versículo 8. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo tenía autoridad sobre la iglesia de Corintios, pero no para destruir la iglesia de Corintios, sino para edificar la iglesia de Corintios. Para eso el Señor le dio la autoridad, para edificar la iglesia. 2 Corintios 13:10. Dice la palabra de Dios: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, nuevamente hablando de la disciplina, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La iglesia tiene una autoridad máxima. ¿Quién es la autoridad máxima? Bueno, tenemos el Señor Jesucristo en nuestra autoridad máxima, pero la iglesia local, pastor, cualquier pastor en cualquier iglesia, él es la autoridad que el Señor puso. Y ninguno de nosotros estamos para pasar a llevar esa autoridad que Dios estableció, y Pablo se lo recalca a la iglesia de Corintios 2 veces. En 1 y en 2 Corintios le recalca: yo tengo la autorización para disciplinar y edificarlos en amor. Yo tengo la autoridad. Porque también le cuestionaban a Pablo su autoridad, la iglesia de Corintios. Así que él tuvo que hablar y hablar de él, de todo de lo que hacían los apóstoles, hacer un recuento en 2 Corintios de todo lo que ellos hacían, defendiendo su ministerio con esta iglesia, cuando él los quería disciplinar. Y el tercer punto es la restauración y consuelo del hermano que pecó, o los hermanos que pecaron. Vamos a ir a un principio que vemos en Mateo capítulo 18. Aquí también habla de la disciplina, pero estamos tomando ahora la disciplina desde el punto de vista de la iglesia en general. Aquí habla de un individuo en general. 18, versículo 15. Dice el Señor Jesucristo aquí hablando: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si alguien te ha ofendido, si te sientes ofendido, porque a veces nos sentimos ofendidos y el hermano no tiene idea que lo ofendí. A mí me ha pasado, hay hermanos que ni me hablan y yo no tengo idea por qué no me hablan. Que los saludo, no me saludan. Que me quitaban el beso y yo no tenía idea qué hice, qué es lo que hice. Pero después ese hermano se acercó a mí y me pidió perdón. Yo no sé lo que hice, pero me dijo que lo perdonara. Dice la palabra de Dios: si que tú puedes haber ganado a tu hermano si te reconciliaste con él, si él te escuchó. Cuando tú te sentiste ofendido, cuando hubo un problema y él te escuchó, has ganado a tu hermano. ¿Por qué Pablo dice que has ganado a tu hermano? En griego
esto significa, en este contexto, una recuperación de algo de valor que se había perdido. El haber ganado a tu hermano, ¿sabes lo que significa? Recuperar a ese hermano perdido. Recuperarlo, porque tiene un gran valor para el Señor. Recordemos, el Señor compró esta iglesia con su sangre. Con su sangre Él compró esta iglesia, la pagó. Por eso es importantísimo buenas relaciones entre nosotros. Buenas relaciones, hermanos, buena comunión. No hemos llegado al punto y al pecado pero viene más adelante y tiene que ver con esto también. Recordemos que el Señor Jesucristo nos compró con su sangre. No tiene el propósito la disciplina de echar a la gente. No tiene el propósito la disciplina de expulsar a la gente. Ni tampoco tiene el propósito de una autojusticia de parte de que la ejecuta o la sobreautoridad o el poder de una manera que no es bíblica. No es eso el propósito de la disciplina. Ya vimos el propósito de la disciplina es la santificación de la iglesia. Es preocuparse por la santificación de la iglesia. Es edificar nuestra iglesia, que sirva para corregir, para seguir adelante, para seguir trabajando y para restaurar y consolar a aquel hermano que pecó. ¿Para qué? Para eso que se había perdido, volver a rescatarlo y que él vuelva a trabajar en el ministerio, en la obra de Cristo. Y chao. Y así se acaba. Pero tienen que haber estos dos factores, amor y humildad. Si no hay ninguno de estos dos, si falta uno, no hay disciplina. No hay disciplina. No se puede hacer disciplina. Es como el agua y el aceite, no se juntan. No se puede hacer. El desarrollo de la disciplina se debe enfrentar el problema con 2 o 3 testigos o ante la iglesia, de acuerdo que según cuál sea el pecado. 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 13, 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, el tercer viaje misionero de Pablo. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todo lo demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. No seré indulgente como lo he sido. Por boca de 2 o 3 testigos se debe resolver cualquier asunto dentro de la iglesia. Cualquier asunto. Mateo 18, 15. Mateo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Pero esos testigos no van a ser los amigos de uno, ni los familiares de uno. Tienen que ser personas ancianas, llenas del Espíritu Santo, como dice el libro de Colosenses. Vosotros que sois espirituales, restaurar a aquel que es débil. Los que son espirituales, no cualquier hermano. No la ponemos un testigo como un hermano que su testimonio es pura carnalidad. Porque va a mentir, va a engañar, va a hacer cualquier cosa. Tiene que ser un hermano maduro en las cosas del Señor, con buen testimonio. Porque hay falsos testigos también. Y 2 Corintios capítulo 2,
versículos 5 al 6. Pablo hablando nuevamente en la segunda carta, recordando lo que pasó en la primera carta, le está diciendo a ellos, recordando el pecado y la falta de ese hermano. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros, por no exagerar. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, le basta a tal la persona esta reprensión hecha por muchos. Es decir, toda la iglesia conoció esa situación, conoció ese pecado y ellos mismos lo reprendieron a ese hermano. ¿Por qué? Porque el caso fue presentado ante toda la congregación. Cuando ya la cosa no va para más, toda la congregación tiene que hacerse partícipe de ese pecado para condenar ese pecado, para sacar a ese hermano, para disciplinarlo. ¿Por qué? Porque es algo que afecta a toda la iglesia. Toda la iglesia se ve afectada. Los que están en el asunto y los que no están en el asunto. Y los que están en medio del asunto. Todos. De una u otra forma son afectados. Y esto tiene que parar. Para eso está la disciplina. Ejemplo de la disciplina en Corintios. Pablo nos enseña a identificar el problema, cuál es, quiénes están involucrados e informarse. Ahora, vamos a ver dos problemas de pecado en la iglesia de Corinto. Dos problemas que hubieron de todos los que yo les nombré en 2 Corintios 12, son muchos, pero yo rescaté dos solamente porque no puedo hablar de todo. ¿Ya? Primer punto es la división. Separar, no estar unido. Eso significa división. Separar, no estar unido. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver qué problema tenía la iglesia de Corintios que Pablo se enojó tanto en esta primera carta y que les llegó la disciplina. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 hasta el 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Cuál es el problema que había en la iglesia de Corintio? División. Es decir, habían dos partes. La iglesia estaba dividida en dos sectores. Unos tiraban para un lado, otros tiraban para otro lado, unos tiraban para este hermano, otros tiraban para este hermano, unos tiraban para este punto, otros para el otro punto. Había una división, no había un solo pensamiento. Y Pablo les recriminó eso. Recriminó el actuar de ellos. ¿Y cómo estaban? Divididos. ¿Y por qué estaban divididos? Porque habían contiendas, peleas, riñas entre ellos, como los niños chicos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, vemos cómo Pablo condena esta situación a los creyentes, retándolos, amonestándolos, exhortándoles, llamándoles la atención. 3:1 de 1 Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo se refiere Pablo a estos hermanos? Que están en pelea, en contienda, disensiones, uno no pesca al otro, el otro no pesca al otro, este pela a este y el otro pela al otro. ¿Cómo Pablo los identifica? Como carnales. Si nosotros estamos en esa situación, hermanos, dice la palabra de Dios, yo soy un carnal. Estoy actuando como un carnal. Ya estoy actuando en pecado. Ya estoy en la mala. Aunque yo no lo quiera reconocer. Si hay pleitos, si hay riñas, si hay divisiones, si tú no quieres pescar al otro, no hay un solo sentir.
No hay un solo pensamiento, hay dos pensamientos. Y mientras eso existe, la iglesia se ve afectada. El crecimiento de la iglesia se ve afectado. Los ministerios se ven afectados. Y toda la iglesia debe dolerse y debe identificar esa situación, sanarla. Y Pablo lo identificó en la iglesia de Corintios. Se informó por los de Cloé y supo lo que estaba pasando, él que estaba ausente, no estaba ahí presente. Y les manda esta carta, amonestación. Y dice, de manera, hermanos, que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Habrá celo en la iglesia de Macul? ¿Habrá contienda en la iglesia de Macul? ¿Habrá riñas? No creo, ¿cierto? No creo que nuestra iglesia pase por eso. Hermanos, si hay eso en nuestra iglesia, debemos corregirlo. Por amor al Señor. Por amor y respeto y obediencia a su palabra. Se debe corregir. No, es que yo no tengo la culpa. Yo no estoy hablando si tú tienes o no tienes la culpa. Yo estoy hablando de la actitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul. Si esto hay en nuestra vida, sea quien sea que tenga la culpa, hay carnalidad. Pablo dice en el 1 Corintios 6, versículos 6 al 8, dice, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. No es que yo no tengo por qué sufrir, yo no tengo por qué bajar el moño, yo no tuve la culpa. Pablo dice, la palabra dice, ¿y por qué no sufres el agravio? Por amor a nuestra iglesia, por amor a la iglesia de Corinto. ¿Por qué no lo haces? Dice Pablo. Le decía a los hermanos, si tú amas tanto las cosas del Señor, si amas tanto al Señor, ¿por qué no dejas de lado tu orgullo? ¿Por qué no dejas de lado lo que tú piensas y sufres el agravio como lo hizo el Señor Jesucristo? Que Él sufrió el agravio en la cruz del Calvario. Lo difamaron, lo injuriaron, lo escupieron, le tiraron la barba, lo desnudaron, hablaban mal contra Él, le gritaban, lo condenaban, lo injuriaban. ¿Y Él tenía culpa? No, nada. ¿Y qué hizo Él? Se defendió. Mute. Nos olvidamos de eso, hermanos. Nos olvidamos lo que hizo nuestro máximo Salvador, el Señor Jesús. ¿Saben que hace muchos años atrás a mi mamá la querían disciplinar también por una cosa que pasó? La estaban acusando. Yo era muy carnal en ese tiempo. Carnal, más de 20, 30, 25 años más o menos atrás. Yo era muy carnal. No tenía nada de idea de esto, nada. La cosa es que la acusaron, y decían que había un testigo y toda la cosa. Y yo defendía a mi madre, oye, ¿cómo se le ocurre? Y yo reclamando ahí. Mi mami no dijo nada. No se defendió nada. Yo le decía, mami, pero usted no dijo nada, usted no se defiende, usted no hace nada. Y ella seguía callada. Pasó un poco el tiempo, ese testigo jamás atestiguó, no quiso atestiguar contra mi madre porque no tenía pruebas de nada. Y mi madre fue absuelta. Jamás perdió el testimonio a ella. Jamás. ¿Por qué?
pienso yo, que se acordó del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿tú crees que el Señor no está viendo todo? ¿Tú crees que el Señor es ciego? Hermanos, ahí es donde podemos ver al Señor. Ahí es donde podemos ver al Señor. Pero nosotros debemos acatar, asumir con la mayor prestancia y humildad cualquier disciplina que se nos venga. El Señor sabrá y el Señor sabe las cosas. Nosotros debemos dejarle toda nuestra carga al Señor. Pero nosotros no actuar de nuestro proceder, porque malamente actuamos muchas veces y nos equivocamos. Y al final caemos en pecado y la embarramos más. ¿Por qué no sufres el agravio? Y Pablo le dice a los corintios, ustedes han hecho el agravio. Ustedes son los que han defraudado. No, es que me defraudaron. ¿A cuántos de nosotros nos han defraudado, hermanos? Al Señor Jesucristo fue el primero. Nosotros mismos defraudamos al Señor Jesucristo. Y queremos que los demás sí no nos defrauden. No sufrimos el agravio para evitar la pelea. Eso significa que en nuestra vida hay pecado. Si hay carnalidad, si no estamos sufriendo el agravio, eso significa sencillamente que hay pecado en nuestra vida. Y si hay pecado en nuestra vida, estamos mal. Vamos a ver qué hizo Pablo. O qué dice Pablo respecto a estas amonestaciones en cuanto a las divisiones. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 11. 10 al 11. Al hombre que cause divisiones, específicamente hablando de este pecado, Pablo dice, después de una y otra amonestación, o sea, ya le advertiste la primera vez, ya le dijiste la segunda vez, ya le dijiste la tercera vez, y sigue la misma, deséchalo. Qué fuerte, hermanos. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y estando condenado por su propio juicio. O sea, el hombre que insiste en eso, al hermano, deséchalo. Eso es lo que le dice Pablo a las iglesias, la forma de actuar. Pero si él te ha escuchado, has ganado a tu hermano. Recuperaste a ese hermano. Pero si no, se perdió. ¿Por qué? Porque está en juego la santificación de nuestra iglesia, hermanos. Nosotros que somos apartados, podemos ser contaminados por esta persona que causa divisiones. ¿Y qué pasa en las iglesias? ¡Pah! Se parten. ¿Y qué pasa? La mitad de la iglesia se va. O el 80% de la iglesia se va y queda un poquito. Esto lo he visto en muchas iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque no sufren el agravio. Lo primero que una persona hace cuando uno es disciplinado o lo encaran con algo, ¿qué hace uno? Me voy de esta iglesia. No, yo me voy de esta iglesia. Lo primero que pensamos. ¿Cuándo Pablo habla de eso? Pablo enfrenta los conflictos. Tenía muchos conflictos en esta iglesia, pero los enfrenta, no se arranca. No hay ninguna base bíblica para que tú te vayas a otra iglesia, a no ser que sea por doctrina o porque te queda más cerca la otra iglesia de tu casa, por la localidad. Pero no hay otro más, no hay ningún otro motivo para que tú te vayas. ¿Por qué? Porque hay solución al problema. Hay una solución a este problema. Lo que pasa es que nosotros no queremos someternos a esta autoridad. Y queremos hacer las cosas a mi pinta, a mi manera, y yo solucionarlas como yo creo que deben ser. Eso es lo que pasa con la
División, hermano, es grave. Es grave. Muchas iglesias han sido destruidas por hermanos que han dividido la iglesia. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Se parte. Al final se va a partir. La fornicación es otro pecado que habla Pablo. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Versículos del 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, ustedes están peleando en su yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de aquí, yo soy de allá. Están envanecidos japtándose. Están en otra. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fornicación. La fornicación, hermanos, es cualquier relación sexual que está fuera del matrimonio. Cualquiera. Cualquier tipo que está fuera del matrimonio, de lo que Dios estableció para que un hombre y una mujer tuvieran relaciones sexuales, es solamente el matrimonio. No hay otra. Cualquier otra es condenada por Dios. De esto podemos ver varios ejemplos, rescatar de las fornicaciones, desde el adulterio, el lesbianismo, la homosexualidad, relaciones sexuales con niños, con animales. Todo esto el Señor es condenado por Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13, 4. Dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Quién se va a meter con ellos? El mismo Dios. Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. El Señor condena lo que es el adulterio, lo que es la fornicación. 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor condena la fornicación. ¿Pero habrá fornicación en las iglesias? En la iglesia de Corintios había. Y si había en la iglesia de Corintios, hay en todas. Lamentablemente, hermanos. Lo que no debiera haber, hay. ¿Estamos todos libres de eso? No. Ni yo, ni ustedes. Pero si nos apartamos de la palabra de Dios, sí podemos caer en cualquier pecado. Cualquier tipo de pecado podemos caer cualquiera de nosotros. Nadie está libre. Por eso debemos estar asidos del Señor, amarrados de Él, porque somos pecadores. Somos malos desde que nacemos. Aunque el Señor nos lavó, nos limpió, nuestra vieja naturaleza nos tira a hacer el mal. Y aquí había una persona que tenía una relación sexual con su madrastra y nadie decía nada. Todos sabían, porque aquí todo se sabe, pero nadie dice nada. Todos, y el que no dice nada, acata. Así dice el dicho. Aprueba. Y la iglesia de Corintios no decía nada. Estaban peleando, dándole importancia a que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Jesucristo. Hermanos, no podemos quedarnos callados.
dice la palabra de Dios que la iglesia debía haberse lamentado. Y Pablo, volvamos a 1 Corintios capítulo 5. Pablo dice, ¿no deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No deberíamos habernos lamentado, dice Pablo? ¿No deberían ser lamentados ustedes? Y Pablo lo dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y aquí estamos hablando de temas muy fuertes. Que esa persona, si no se ha arrepentido, está jugando ya con Satanás. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba con Pedro y le dice a Pedro, ¿sabes que Satanás me ha pedido para zarandearte? Y yo he pedido por ti. Cuando Job estaba Satanás con Dios y le pedía a Dios, pásame a Job, para destruirlo, para destruir su familia. No es un juego, hermanos. Cuando alguien fornica en la iglesia y no se arrepiente, está jugando prácticamente con la muerte. Está jugando con la muerte. Y con el mismo Satanás. Y Pablo dice, ¿entrego a Satanás? Imagínate, hermano, ser entregado a Satanás. ¡Qué fuerte! Nosotros que servimos al Señor, supuestamente, ser entregados a Satanás. ¿Tú sí quieres seguir en ese pecado? Sigue. Pero esto te va a pasar. Hermanos, pueden haber hermanos que se hayan arrepentido, sí, y lo vamos a ver. Como pueden haber otros que no se han arrepentido. Yo en la iglesia por lo menos conocí 2 casos. Y que dejaron a su señora y se fueron con otro. Y sus señoras han sido fieles al Señor. Pero ellos se fueron y ellos enseñaron en la iglesia, en la escuela dominical. Yo era alumno y yo estaba escuchándolos y yo los admiraba y los veía muy arriba. Y de repente me dicen, ¡pah! Y abandonó a su señora y se fue. Campana. Y hasta el día de hoy jamás se ha arrepentido. Y al contrario, a renegar el nombre del Señor. Es fuerte, hermanos. Es fuerte eso. Pero el Señor dice, no son de nosotros. No se arrepintió. Está expuesto a Apocalipsis 21:8, al infierno. Porque dice, a los fornicarios y adúlteros, déjenmelo a mí. Yo los voy a juzgar, dice el Señor. Pero aquellos que no se han arrepentido de su pecado y siguen en la misma. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 20. Tal persona debiera ser expuesta ante toda la iglesia. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Dónde debieran ser puestos ese caso grave? Ante toda la congregación. Porque es grave delante de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5. Perdón, segunda de Corintios capítulo 2. Versículos 5 al 6. Y aquí ya está hablando de la persona específica, del que cometió este pecado. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros, decía, a toda la iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, es decir, por toda la congregación. Es un problema que debe ser expuesto ante toda la congregación.
Y la iglesia debe rechazar, quitar, apartar a ese hermano, no juntarse con él. Esto es muy importante para proteger la pureza de la comunión de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5. Perdón. Dice versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si no apartamos a esa persona puede involucrar a otros. Y otros lo pueden seguir. Y aquí no pasa nada, y seguimos pecando, y sigue aumentando la levadura. Hermanos, por eso son cosas serias. La iglesia de Corintios debía ser santificada. Y Pablo les enseña a los hermanos cómo debe hacerse. Si tú quieres saber de disciplina, 1 Corintios y 2 Corintios te lo dice claro y con detalle. Y muchas veces no actuamos así. Porque esto es importante para, como decía anteriormente, la santificación. Y la santificación quiere decir apartarse. Y el apartarse tiene que ver también con aquel hermano que sigue en su pecado y no se ha arrepentido. Apartarse de él, porque si no tú vas a seguir lo mismo. Mira con quién andas y te diré quién eres. Vas a hacer lo mismo. Pero sí hay que apartarlo, dice Pablo, hay que quitarlo. Inclusive Pablo lo trata como un perverso en otro pasaje. ¿Por qué? Porque él quiere darle a la iglesia la importancia a este problema que la iglesia no le daba. Que pudieran entender lo importante que era para Dios una persona que estaba en fornicación. Y más si era un hermano. Y por eso en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, si mis compañeros de trabajo que no son cristianos son fornicarios, no es que yo no me tenga que juntar con ellos, no. Al contrario, ellos necesitan la luz de Dios. Yo tengo que juntarme con ellos para que ellos se arrepientan, para que ellos se arrepientan de su pecado. Pablo lo aclara en el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No jugáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué grave, hermanos. Es grave lo que el Señor se refiere a una persona que llamándose hermano es fornicario y permanece en ese pecado. Dios lo condena, Pablo lo condena y nosotros debemos condenarlo. De la misma forma. Oye, pero ¿cómo vamos a apartar, hermano? ¿A quién quieres obedecer? ¿Al Señor? ¿O tu opinión? ¿O tu afecto? Tú tienes que actuar como dice la palabra de Dios. Yo debo actuar como dice la palabra de Dios, nada más. Y si la palabra me dice eso, tengo que hacerlo. Porque si hermano sigue, si uno le ha dicho y sigue en su pecado, no podemos hacer más. Y si no, apartarnos, dar un paso al lado. Pero no tratarlo como un enemigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Nuevamente lo confirma Pablo. Mas, no lo tengáis por enemigo,
sino a amonestarle como a hermano. No debemos tenerlo como enemigo, pero sí amonestarlo, hacerle ver su situación, que él pueda ver su realidad y pueda arrepentirse. Para eso estamos llamados. Pero si él no te quiere escuchar, apártate de él. Apártate de él. Hermanos, si esta persona ha pecado, dice la palabra de Dios, Pablo le da una recomendación y nos da una recomendación a cada uno de nosotros en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, perdón, 2 Corintios 13, 5. 13. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿En qué contexto está este versículo? En el contexto del capítulo 12, versículo 20, 21, cuando está hablando de la inmundicia, de la lascivia, de la fornicación y de cualquier otro pecado. Está hablando, examínate, hermano, examínate si estás en la fe, o sea, si eres un hijo de Dios o no. Porque caíste en un pecado súper malo, que el Señor condena, y tú supuestamente eres un hijo de Dios. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. No vaya a ser que estemos reprobados delante de Dios. Esto es lo que debemos hacer, hermanos. Cuando alguien en la iglesia actúa de esta forma, ya sean divisiones, ya sea un problema de pecado de fornicación, esta es la forma de actuar de la iglesia. Y no debiera avergonzarnos, ni condenarnos a nosotros mismos, porque estamos haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo que Pablo nos anima a hacer, es lo que Pablo hizo en la iglesia de Corintios y es lo que nosotros debemos hacer como Iglesia Bíblica Bautismo de Macul, si esto pasara ahora, mañana o pasado. Nosotros debemos actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Todo tiene que estar bajo la palabra de Dios, bajo el alero de la palabra de Dios, los estatutos de la iglesia, todo tiene que estar basado en esto, en la palabra de Dios. Si nos salimos de esto, estamos mal. Esta es nuestra constitución política del Estado. El fruto de la disciplina, y con esto terminamos. La disciplina produce tristeza al principio, ¿cierto? Cuando un niño es amonestado o es castigado por el papá, se entristece, se pone a llorar, le dice malo al papá, malo a la mamá, ¿cierto? Reclama, ¿cierto? Se entristece mucho, piensa que los papás lo odian. Pero luego de un tiempo produce fruto de arrepentimiento y un fruto de paz. Hermanos, importante es dentro de la disciplina el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no se puede hacer uso de la disciplina. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 9. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 9. Hablando de este fruto de paz. Dice, porque aunque os contristé, dice Pablo a la iglesia de Corintios, aunque os contristé con la carta, o sea, con la primera carta que le envió, me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pablo igual estaba preocupado, él se achacó, igual él se lamentó, él lloró por la iglesia de Corintios, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. ¿Cuál es el propósito de la disciplina, hermanos? Que haya arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de la tristeza que produce la disciplina? Arrepentimiento. Si hay tristeza en nuestro corazón por lo que estamos pasando, es para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Por eso Pablo estaba tan contento con la iglesia de Corintios porque se arrepintió. Y este hombre perverso que aparece ahí
también se arrepintió. En 2 de Corintios, la segunda carta. Por eso, hermano, yo le decía, el contexto para leer 1 y 2 de Corintios, léelo como una carta. Seguidito, no te fijes en las separaciones. Fíjate en todo el contexto y hílalo. Y Pablo te lo va a ir señalando, hílalo, y te habla, la primera carta te habla de todo este pecado, te lo vuelvo a sacar en la segunda carta, pero ahora para otra cosa, para restauración y para perdón. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto se arrepintieron. Esa persona supuestamente se arrepintió. Aunque Pablo lo quería comprobar con sus propios ojos en su tercera visita, según el capítulo 12. El fruto de la disciplina, hermanos. Hebreos 12, versículo 11 al 14. Hebreos 12. ¿Qué fruto tiene que dar la disciplina? Hebreos 12, versículos 11 al 14. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Nuevamente aquí Pablo habla que la disciplina produce tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es el fruto? De justicia. Un fruto de paz, un fruto de arrepentimiento, como hablaba Pablo en 1 Corintios. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Te caíste? Vuélvete a levantar. ¿Por qué? Porque te arrepentiste. Pídele al Señor. El Señor, pídele perdón al Señor. Levanta tus rodillas. Anímate a seguir trabajando en la obra del Señor. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies para lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz con todos, la comunión con todos. Vuelve a tener una muy buena relación con los hermanos. Vuelve a tener una muy buena relación con tu iglesia. Vuelve a levantarte en el ministerio. Vuelve a caminar donde te has caído y levántate. Sigue adelante, trabajando en la obra del Señor. La iglesia debe perdonar y consolar al hermano cuando él se ha arrepentido. Y lo hizo así Pablo con la iglesia de Corintios en 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. En 2 de Corintios vemos la respuesta de Pablo a la primera carta y por qué él está tan gozoso. 2 de Corintios habla de un consuelo, habla de amor, Pablo le habla de amor a la iglesia. Pablo le habla de perdón a la iglesia. ¿Por qué? Porque los hermanos se arrepintieron con la primera carta. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle, para que no sea consumido a demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta persona se arrepintió. Pidió perdón a la iglesia. Pidió perdón a Pablo, le pidió perdón a la iglesia. Pablo lo supo. La iglesia lo perdona. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Si usted lo perdona, yo también lo perdono. Porque él no había tenido un encuentro con él todavía personal. Pero si la iglesia, y Tito también le decía en otra carta, se arrepintieron los de Corintios. Pablo estaba pero gozoso. Y él decía que había que perdonarle y consolarle. Pero ¿cuándo vamos a poder perdonar y consolar a alguien? Cuando hayamos reconocido nuestra falta y nos arrepintamos. Porque no se puede restaurar a nadie
si tú no reconoces tu falta. Vamos a terminar un momento de oración. Santo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque usted